Y bienvenidos a todos y a todas las que, bueno, pues las personas que esta tarde estáis en esta webinar. Inauguramos las sesiones de webinar de este año 2025 y esta tarde pues la inauguramos con nuestro delegado episcopal Felipe Muñoz, que nos va a hablar sobre el Jubileo de la Esperanza. La esperanza nunca defrauda. Entonces, bueno, pues doy paso a él y se encarga tanto de la webinar como de dirigir la oración para todos esta tarde. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver. Loli, si en algo fallo, sobre todo en algunas cosas para compartir y todo eso, a ver si luego me asistes en la cuestión tecnológica. Para Vale. compartirlas las tengo yo que tener, pero bueno, Ah, sí, si no las, anda. si no las puedes tú compartir, las tendría que tener yo para compartirlas. Ah, vale, vale, vale. Ah, Bueno, enseguida. vale. O sea que yo no las puedo compartir desde aquí. Claro, Sí, sí, sí pero las puedes ya no tengo compartir, ningún pero que si problema. tienes problema y lo tuviera yo que hacer, tendría yo que tener el Ah, vale, archivo. vale, vale. Vale, de Pero acuerdo. sí, sí, lo puedes compartir sin problema. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, tú, de todas formas, estate ya O si atenta. acaso, sí. Eso es. Bueno, pues venga, si os parece, vamos a empezar. Y, y lo vamos a hacer haciendo una oración. Además, esta mañana también nos pedían que viendo las noticias también sobre la salud del Papa, pues que intensificáramos también la oración pidiendo por él. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a rezar la, la oración que él ha compuesto para el jubileo, que seguramente en muchos de vuestros grupos parroquiales y de Cáritas, pues ya se está rezando, pero bueno, vamos a ver. A ver si se comparte. Si acaso no se comparte, Loli, me lo dices, ¿vale? Vale. ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. sí. Vale. Bueno, pues mira, dice así la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llamada de caridad, infunda en nuestros corazones infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo desarrollamos esta. Os confieso que es la primera vez que hago una webinar yo aquí en Solico, sin más. He visto muchas, pero es la primera vez que la hago yo solo. Entonces, bueno, pues mirad, antes de nada, de donde he sacado la oración, seguramente ya muchos lo conocéis. Es la página que han creado expresamente para el jubileo, donde, bueno, pues viene ahí, fijaos todo el calendario general, jubileo, nota de confesiones jubilares, oraciones, logo, en fin, bueno, pues viene ahí noticias, cómo peregrinar, tarjeta del peregrino, bueno, pues viene ahí pues todo el material que se está colgando en torno al jubileo. Eso sí sería bueno que lo
que nos metiéramos en la página de internet y la fuéramos viendo. Vale. Bueno, pues entonces, a ver. Vamos a ver ahora. ¿Se ve bien, Loli? Sí, se ve. Vale. Bueno, mirad, Si le tenemos das a ahí. modo, perdona, si le das a modo presentación completo, porque se ve también las distintas diapositivas, se vería exclusivamente. Ah, vale, vale, vale. Lo que pasa es que tú nos dejarías de ver a los demás. Vale, ya. Vale. Ahora se ve completo. Bueno, pues mirad, vamos a partir de lo que es el logotipo del jubileo, que seguramente ya lo hemos escuchado, lo que significa, lo que representa, que dicho así muy rápidamente, pues fijaos, tiene la cruz, que es el signo distintivo de los cristianos, por supuesto, que es la que va abriendo camino para nuestra salvación. Debajo tiene el ancla, que es el signo también por excelencia de la esperanza. El ancla está al lado de un mar de olas. Luego hay cuatro figuras que en el fondo representan a lo que son los cuatro puntos cardinales. Casi podríamos decir que es efectivamente la humanidad, la barca, que representa también la iglesia, que incluso tienen forma de vela, como dejándose impulsar en el mástil de la cruz y hace navegar a la iglesia y a la humanidad en la tempestad de la vida. Y luego, bueno, pues el lema principal del jubileo, que es peregrinos de esperanza. Bueno, es una explicación muy rápida, la podéis encontrar en cualquier sitio, pero bueno, para abrir también un poco lo que significa esta exposición, viene bien. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería explicar lo que es un jubileo. Y mirar, el jubileo siempre hace referencia a un evento que desde el mundo antiguo y sobre todo el mundo hebreo, se identificó pronto con un año de forma concreta. Un año particular que permite a la persona creyente centrar su vida en Dios. Eso lo primero, centrar su vida en Dios. Segundo, alimentar la espiritualidad. Tercero, fortalecer los vínculos sociales. Y esto va a ser importantísimo, porque esta es una parte, un aspecto que vamos a destacar mucho en la sesión de hoy. Cuarto, recuperar la relación con la creación. Esto también nos vamos a detener bastante. De modo que, pues, todas las dimensiones de la persona vuelvan a su estado primigenio, original, y el ser humano sienta volver a sus orígenes, como si fueran borrados los errores y los pecados cometidos y empezara todo de nuevo. ¿Esto qué es lo que produce? Pues produce alegría, júbilo en la persona, porque se van superando etapas o momentos que a lo mejor distorsionan el estado original en el que yo tendría que vivir, pero superados esos escollos, pues nos hace tener alegría, júbilo, emoción, que es por lo que ha dado luego después a llamarse este año el jubileo, que deriva del latín jubileus, jubileo, alegría. Pero bueno, insisto en esa definición rápida de jubileo, que es centrar la vida en Dios, y esto es importante porque hay muchas cosas en la vida que nos centran, hay que centrar la vida en Dios, alimentar una buena y sana espiritualidad
porque lo mismo, también el devenir de la vida nos hace también ir metiendo en nuestra forma de vida ídolos, manipulaciones de todo tipo de religiosidad, vicios, pecados, mm, magia, supersticiones. Se trata de centrar bien nuestra vida en Dios, alimentar una sana espiritualidad. Se trata de fortalecer los vínculos sociales y sobre todo de recuperar la relación con la creación. Todo esto, ¿por qué insisto? Porque efectivamente el jubileo, mirad, aquí he puesto guía para vivir el jubileo. Mirad, el jubileo, como tantas otras tradiciones cristianas, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, eso está claro. Es una parte más de la rica herencia que el cristianismo hemos recibido del judaísmo. Fijaos, cada 6 días, amanecer al 7.º día, el judaísmo vivía el sábado. Si hace unas semanas, unas semanas no, la semana pasada me parece que fue, estábamos leyendo el capítulo 1 del Génesis, donde nos recordaba que efectivamente en ese comienzo de la Biblia se nos describe la creación del mundo y que esa actividad creadora de Dios se despliega a lo largo de 6 días. El último día, el 7.º, para y descansa. Incluso el libro del Éxodo nos dice algo más. Dice que el Decálogo, los 10 mandamientos, especifica que el descanso debe hacerlo no solamente ya el amo, sino también los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, los animales y hasta los extranjeros que viven en el país. Si vamos un poquito más al Éxodo 31, capítulo 31, versículo 14, hay otra motivación más todavía. ¿Por qué? Porque esa razón puramente humanitaria, que ya está bien y es un fundamento importante, sin embargo, se supera también en el Éxodo 31, porque en este pasaje se insiste nuevamente sobre sobre la obligatoriedad de no trabajar el sábado. Sin embargo, esta vez se justifica de forma religiosa. Guardaréis el sábado porque es un día santo para vosotros. Ese día es de descanso, consagrado al Señor. O sea, hay una motivación religiosa. No se trata solamente de descansar, que es razonablemente, se le puede pedir a cualquiera, es que es necesario. Y hay una motivación religiosa. En el Deuteronomio, además, encontramos otra motivación. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Y se añade una nueva perspectiva. Los judíos deben permitir que sus obreros descansen un día a la semana en recuerdo de lo que vivieron en Egipto. O sea que dentro de esa concepción hebrea, el esquema semanal estaba claro. 6 días de trabajo y uno de descanso, donde poco a poco se va incrementando con motivaciones religiosas y hasta incluso, fijaos, no solamente ya para los judíos como tal, sino incluso para los extranjeros que vivían en, en, en Jerusalén, en Tierra Santa. Bueno, pues este esquema semanal, fijaos cómo luego después se extiende, cuando pasan 6 años, es cuando se produce en el 7.º año el año sabático. Ese ritmo judío de la semana, 6 días de trabajo y uno de descanso, también aparece en los años. Durante 6 años se trabaja la tierra y el 7.º año se deja en barbecho para que descanse y recobre fuerzas. Éxodo capítulo 23, versículo 10. Es lo que conocemos como el año sabático. El año sabático va más allá que el simple descanso,
porque hasta incluso vemos como en el Éxodo y en el Deuteronomio se nos dice lo siguiente: en el año sabático, el esclavo quedará libre después de servir durante 6 años. Y en el Deuteronomio se nos dice: y también las deudas contraídas se perdonarán cada 7.º año. O sea, fijaos qué aportación tan interesante que hay de ese esquema semanal, donde ya había connotaciones importantes, al esquema de los 7 años, el año sabático, donde se aporta la libertad para los esclavos y donde se perdonan las deudas contraídas. Ahora damos otro paso más. Cada 6 años sabáticos se produce el año jubilar. El año jubilar se hacía sonar un cuerno de cordero llamado en hebreo Yobel. En el año jubilar había ese rito en el que ese sonido era el que inauguraba un año especial entre todos. Porque, fijaos, el Levítico dice: no se sembraba, se liberaban a los esclavos. Esto ya lo sabíamos por el año sabático. Se perdonaban las deudas. Y otra cosa más, se caracterizaba por la devolución de la tierra a sus propietarios. El año 50 deben devolverse las tierras a sus propietarios originales. Y así, pues se ponía también freno y remedio contra el problema del latifundismo. Es decir, el que hubiera gente que se apropiara de tierras y no pudiera el resto de personas poder vivir dignamente. O sea que en el año jubilar era un año de descanso total, un año de perdón, de restitución, de redención. En definitiva, un año en el que se incitaba a volver a empezar, a la conversión hacia Dios. La celebración del año jubilar tiene fundamentalmente una implicación moral, y esto sí que lo podemos subrayar ya como algo propio del jubileo. De entre todas las notas que tenemos que subrayar es la implicación moral. O sea, hay unos deberes sociales que hay que recomponer y restablecer en el jubileo. ¿Por qué? Pues porque, a ver, las personas somos como somos. Tendemos a acaparar, tendemos a apropiarnos de cosas que no son nuestras, es decir, solemos cometer los pecados. Y sin embargo, el jubileo era el fundamento para volver al origen de lo que tendría que ser todo. Descanso de la tierra, devolución de propiedades, liberación de las personas esclavas, perdón de las deudas. Esto es interesante, ¿eh? El jubileo siempre tiene una carga de deber social, tiene una implicación moral. Fijaos que esto es interesante, no sé, a lo mejor es una sensación mía. Yo creo que la gente se está centrando en el jubileo más en la cuestión turística o en la cuestión, pues eso, de ir a Roma sin más, pero no podemos olvidar el fundamento último del jubileo, que es este: el deber social y la implicación moral. Bueno, sí es verdad que dentro de este esquema también tenemos que hacer una pequeña narración de lo que es la genealogía de Jesús, que nos ofrece el Evangelio de San Mateo. Seguramente lo recordaréis. Esto se suele proclamar en la liturgia de la Iglesia en esos días previos a la Navidad. Es verdad que es un texto muy pesado de leer porque es una genealogía pura y dura. Pero recordaréis cómo los 16 primeros versículos del Evangelio de San Mateo están repletos con los nombres de los antepasados de Jesucristo, desde Abraham. Entonces,
Recordaréis, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, ¿vale? Y así hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Bueno, pues fijaos qué cosa más curiosa. Al hacer el recuento de las generaciones, tenemos 14 generaciones, desde Abraham hasta el rey David. Es decir, tenemos dos bloques de 7 más 7. Tenemos otras 14 generaciones desde el rey David hasta la cautividad de Babilonia. Es decir, 7 más 7. Y por último, tenemos otras 14 generaciones que van desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo. O sea, otro bloque de 7 más 7. O sea, si nos damos cuenta, son 6 bloques de 7 generaciones cada uno. La era que se inicia con Jesús es la número 7. Sería otra nueva generación. Y en ella se produce el culmen de la generación nueva. Podríamos decir que se inicia entonces la gran era jubilar en la historia, que es con la venida de Jesús de Nazaret. Esto es precioso, es muy bonito. Además, hay un texto que hasta incluso si lo leemos en esta clave, que es el Evangelio de San Lucas, lo recordaréis, capítulo 4, versículos del 16 al 20, es donde Jesús está en la sinagoga, donde desenrolla el, el rollo del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, en el fondo, ¿qué está haciendo? Está proclamando el gran año jubilar con su venida. Es una nueva era, es la nueva generación. En definitiva, Cristo va a ser el jubileo del Padre. Con Cristo ha comenzado la era jubilar de la historia de la salvación, un nuevo tiempo para toda la humanidad. Vaya, casi podríamos decir, Cristo es el verdadero jubileo. Eso sin duda. Bueno, mirad, voy a poner un vídeo, si me deja esto ahora, a ver si soy capaz. Es un pequeño vídeo, está en italiano, pero se entiende muy bien, donde resume esto que he estado diciendo. A ver si soy capaz de ponerlo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Pero no se oye. Se oye.
Bueno, pues yo creo que explica bastante bien lo que significa lo que es el jubileo. No se ha Bu- escuchado, pero como estaba, Ah, ¿no se ha estaba escuchado? la... No, porque hay que compartir también el audio, pero bueno, como estaba subtitulado, hemos podido seguir el Anda, texto. bueno. Hemos ido leyendo y Ángela ha compartido el vídeo también en el chat. Ah, vale, vale, vale. Bien. ¿No ves? Es que estas son las novatadas de no entender todo esto. Vale, vale, vale. Pues entonces, espérate que ahora se me ha quedado esto aquí abierto y no sé por qué. Vale, ya. Bueno, pues entonces, Hay que dejar de compartir. y ahora tengo que abrir otra pestaña, ¿verdad? Sí, para compartir otra cosa hay que volver a abrir otra pestaña. Ahora sí Ahora, se ve, ya. Madre sí. mía, qué jaleo. Vale. Bueno, pues entonces, mirad, el jubileo cristiano, tal y como lo hemos empezado a iniciar, con lo que significa esta genealogía nueva que trae, esta generación nueva que trae Jesús, vamos a ver un poco en qué consiste el jubileo cristiano. Porque a pesar de que el pueblo judío celebraba cada 50 años el año jubilar, esto es una cosa curiosa. No consta que los primeros cristianos siguieran esa costumbre. A ver, no podemos decir de forma tajante que no lo hicieran, pero no tenemos constancia ninguna, lo cual es una cosa muy curiosa. La primera referencia histórica nos sitúa en el año 1300, muy tardío, muy tarde, año en el que el Papa Bonifacio VIII declaró el primer año jubilar. Y no solamente eso, sino que la idea no surgió de él, del Papa. Más bien lo que hizo fue se limitó a recoger y a encauzar una aclamación popular que abundaba entre los peregrinos que llegaban a Roma para asistir allí al cruce entre los siglos XIII y XIV. Luego ya después, sí es verdad que se empezó a instaurar esta costumbre de los años jubilares. La frecuencia, pues ha sido muy distinta. Por ejemplo, aunque el primer año jubilar fue en el 1300, el siguiente se convocaría 100 años después, en el 1400. Por lo menos inicialmente. Inicialmente estaba convocado así, aunque luego no fue así. El Papa Clemente VI determinó que se celebrara cada 50 años, como en el Antiguo Testamento. Y por ello se saltó esa disposición de Bonifacio VIII y al final declaró la frecuencia de los 50 años. Urbano VI, todavía en el siglo XIV, hizo también otra reforma, buscando la edad de Cristo, los 33 años. Sin embargo, tampoco sería la definitiva. Incluso Pablo II, ante la brevedad de la vida, claro, pensemos que antes, eh, pues la vida no duraba tanto como hoy, no había tantas posibilidades de alargar la vida, incluso por cuestiones ya sobrevenidas, guerras, hambrunas, pestes, calamidades. Bueno, pues él vio oportuno aumentar la frecuencia de los años jubilares para poner al alcance de toda persona la posibilidad de ganar una vez en la vida la gracia y el perdón jubilar. Incluso él lo que hizo fue reducirlo a la cadencia de los 25 años. Luego también hubo papas que lo que han hecho ha sido saltarse literalmente esa frecuencia de años y proclamar jubileos extraordinarios. Con ocasión, esto ha sido más bien en la última etapa de la historia, sobre todo en 1933, 1954, que fijaos, esto ya no responde a ninguna cadencia
de 25, 50 años. Bueno, el sentido del año jubilar cristiano, en el fondo, lo que hace es que nos recuerda siempre la reconciliación con Dios, con el prójimo, con uno mismo y con la creación. Así, el año jubilar siempre ha sido ocasión de perdón de los pecados y de experimentar la indulgencia. Mirad, aquí os pongo, no sé si se ve, creo que sí. Mirad, aquí os pongo, Sí, sí se ve. vale, desde el año 1300 os he puesto todos los jubileos que ha habido a lo largo de la historia. Veis que viene con una pequeña estrellita los jubileos extraordinarios, ¿vale? Esto es curiosísimo porque eh, si hiciéramos una historia de los años jubilares, nos encontraríamos de todo, porque resulta de que ha habido años jubilares donde, por ejemplo, se han convocado sin que hubiera un papa. Ha habido años jubilares que a lo mejor no tenían ni siquiera una bula de convocatoria. Ha habido años jubilares que han sido, por ejemplo, en entreguerras. Bueno, pues luego, a ver, la vida misma, pues igual que ahora, quiere decir, estamos en un año jubilar y resulta de que, pues, estamos ahora mismo, el otro día leí, no sé si será cierto o no, que hay 15 guerras abiertas en el mundo. Bueno, pues, bueno, bueno, eso a modo de ilustración. Fijaos, en nuestra época ha habido muchos. En 1983, Juan Pablo II, en el 2000, por supuesto, en el 2015, que fue el de la misericordia, que recordaréis que el Papa Francisco convocó e instituyó también los misioneros de la misericordia. Bueno, vamos a ver un poco ahora los signos del jubileo. Bueno, pues mira, la Iglesia ofrece varios medios para que el año jubilar pueda producir los frutos en el corazón de cada creyente. Y así, gracias a estos gestos concretos, o sea que no divagamos, gestos concretos, todas las personas podrán vivir el año jubilar y sentirse renovadas. El primero de ellos es la peregrinación, que es el rasgo más característico siempre del jubileo. La peregrinación comprende siempre recorrer el trayecto a realizar con sacrificio, superando dificultades. Esto lo sabemos todos. Uno quiere ir hacia un destino, pero fijaos qué curioso, en la iglesia no deambulamos de un sitio para otro. La iglesia siempre, hasta incluso en sus congregaciones, en la vida parroquial, la iglesia siempre ha evitado que los cristianos estemos dando vueltas, dando tumbos, yendo a lo que más me gusta, yendo a lo que más me apetece. No, 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 no. La iglesia siempre ha querido que los cristianos nos centremos en un sitio, en un lugar, porque esa es nuestra experiencia de iglesia. Lo que sí ha potenciado ha sido la peregrinación, es decir, el que una persona llegue a un lugar sagrado, sea la tumba de un apóstol, sea Jerusalén, sea Roma. ¿Para qué? Con un sentido netamente religioso. La peregrinación exterior nos hace vivir una peregrinación interior, donde nos vamos despojando de posesiones, nos vamos curtiendo también en, en en ese caminar en la vida donde muchas veces caminamos a la intemperie sin saber, sin tener la seguridad de qué es lo que nos vamos a encontrar. Por supuesto, la peregrinación tiene un componente fuerte, penitencial. O sea que peregrinar expresa el camino de búsqueda. ¿Cuántas personas se toman unos días para peregrinar porque necesitan poner orden en su vida? Necesitan buscar, necesitan convertirse. Gente que está en un estado, pues eso, que están bloqueados existencialmente y se toman unos días para buscar, para convertirse a Dios. En el fondo es orientar la vida para que
pueda recibir la santidad de Dios. La peregrinación siempre se ha ejercido en la vida de la Iglesia, siempre. Y de hecho, por ejemplo, fijaos cómo en la inauguración del jubileo, bueno, pues se hizo de una forma muy breve, claro que sí, porque no puede ser de otra forma, estaba dentro de un acto litúrgico que fue ir desde una iglesia hacia la catedral. Bueno, luego está también otro signo, aunque voy un poco rápido porque se nos va el tiempo, está el de la Puerta Santa. Originalmente en Roma solo había una puerta, la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del obispo de Roma, que se abrió incluso después de haberse proclamado ya los años jubilares. Poco a poco la gente iba acudiendo a Roma para ganar ese jubileo ordinario y entonces ante la aglomeración de peregrinos ya fue por lo que empezaron a diseñar que en las iglesias papales, las basílicas, pues se pudiera ganar igualmente el jubileo. Y de hecho, bueno, pues ¿a qué responde esto? Pues fijaos lo que nos dice el capítulo de San Juan, capítulo 10, donde el mismo Jesús se denomina y se califica como la puerta, para indicar que nadie tiene acceso al Padre si no es a través de Él. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es curioso y es bueno pensarlo. La puerta también hace referencia a un paso que conduce al interior de un recinto sagrado, que es la iglesia, que es la comunidad cristiana. No es sólo el espacio de lo sagrado, sino que en el fondo el acceso por la puerta santa es el signo de la comunión que une a todo creyente con Cristo. Es el lugar del encuentro, del diálogo, de la reconciliación y de la paz que espera la visita de todo peregrino. El espacio de la iglesia es la perfecta comunidad de fieles. Esto es bonito. Atravesamos la puerta santa no como un acto mágico, ritual, no, sino efectivamente sabiendo que tenemos que entrar por Cristo para llegar al Padre y lo hacemos en comunión con toda la iglesia. Entro a un recinto sagrado, a un espacio donde se vive la perfecta comunión, la reconciliación. Bueno, ahí tenéis otro punto, la reconciliación. Efectivamente, bueno, pues es siempre en los años jubilares se ha animado mucho a que los fieles pues hagamos un uso de lo que es el sacramento de la penitencia. No sé si recordaréis, en el año de la misericordia, el jubileo que el Papa Francisco declaró para la misericordia, hasta incluso él hizo extensible para todos los sacerdotes uno de los pecados que estaba reservado incluso para los obispos. Fijaos, estoy haciendo referencia ahora mismo en el caso del aborto. Cuando antes había una persona que quería confesar un pecado de aborto, los sacerdotes normales y corrientes no podíamos absolver de ese pecado. Tenía que ir al penitenciario, que es el sacerdote que era el encargado por parte del obispo para absolver en su nombre. Y sin embargo, el Papa Francisco, a partir del año de la misericordia, ya pues ha habilitado para que todos los sacerdotes podamos absolver directamente ya ese pecado. Bueno, ¿esto para qué? Pues es una forma también de resaltar que efectivamente el signo sacramental de la penitencia es importante. Luego tenemos ahí otros dos puntos, la oración, la liturgia, claro que sí. Toda esta peregrinación jubilar no es un acto íntimo, individual, sino que es el signo del camino de todo el pueblo de Dios hacia el reino de Dios. Y ahí hasta incluso se nos brinda que no sea una liturgia
eh, neutral, que no sea una liturgia aséptica, no, no, con signos propios de la vida cristiana. Fijaos, es que si nos ponemos a pensarlo bien, hasta incluso la reconciliación, el pedir perdón, humanamente hablando, si es que esto no hay grupo social eh, que contemple esto. ¿Quién va a reconocer los pecados de uno delante de otra persona? En este caso, un sacerdote. No hay grupo social que lo haga. Solamente los cristianos, porque sabemos que es un signo sacramental y quien nos está oyendo en ese momento no es Felipe, que es el confesor. Me está oyendo el mismo Cristo, a través del sacerdote concreto que está ahí y hasta incluso los mismos sacerdotes, vamos, yo lo digo también por experiencia personal, cuando estamos en la confesión, de alguna forma hasta el Espíritu Santo nos capacita, yo esto lo siento así, para que ni siquiera los pecados nos hagan daño. No me digáis por qué, pero yo eso es una experiencia que tengo en mi vida sacerdotal. Escuchamos los sacerdotes auténticas barbaridades en la confesión, pecados que en oídos de cualquier persona podrían producir, yo qué sé, barbaridades. Y sin embargo, los sacerdotes, yo creo que esto viene de Dios, por supuesto. Conforme los escuchamos, mm, yo creo que ahí nos protege el Espíritu Santo para que no nos devoren esas faltas, esos pecados. Bueno, la profesión de fe, pues claro que sí. El símbolo, la profesión de fe, en el fondo es el símbolo de nuestra fe, de todos los bautizados. Ahí está el contenido central de la fe que todos los domingos rezamos. Y fijaos, aquí no vale hacer la trampa que muchas veces a lo mejor los sacerdotes hacemos de coger las preguntas bautismales. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Bueno, eso se utiliza solamente para el bautismo. Lo suyo es recitar el credo completo, completo. Hasta incluso en la fe de la Iglesia sabe distinguir bien en qué momentos hay que rezar lo que llamamos popularmente el credo largo, el niceno-constantinopolitano, del credo corto, que es el de los apóstoles. Pero esa profesión pausada, tranquila, porque ahí están los artículos de nuestra fe. Es así que es, además, fijaos, en la misa hay muchas cosas variables, aunque siempre nos parezca la misma cantinela, pero en la misa hay muchas cosas variables. Los cantos, las oraciones, los gestos, las plegarias, las lecturas de la misa, casi todo es variable dentro de un mismo esquema. Lo único, ojo, lo único que no cambia es el credo. Esto es curiosísimo. Bueno, voy un poquito de prisa. Loli, ¿hasta cuándo tenemos? Pues en principio hasta las 6, 6:15, que Vale, también si bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta. vale, vale, vale. Vale, pues entonces, y mirad, ahí os pongo también el último signo del jubileo, que es la indulgencia. Bueno, esto sí es verdad que es un poco, seguramente si ahora en el diálogo o en lo que podamos aportar unos y otros, la indulgencia, para entenderla bien, bien, es verdad que es necesario acudir al concepto del pecado. ¿Por qué? La indulgencia existe porque el pecado grave rompe la relación de amistad entre Dios y el ser humano. Y aunque esta relación se restablece por medio del sacramento de la penitencia, y es así, se restablece, pero sin embargo quedan secuelas. Fijaos, una forma de explicarlo es, igual que un enfermo, cuando supera una enfermedad seria y a lo mejor le dan el alta, pues va a su casa, vale, pero todavía no está fuerte, está débil y necesita su tiempo de convalecencia, pues para reponerse del todo.
Pues lo mismo pasa también con el signo de la reconciliación. Aunque la confesión restaura y restablece esa gracia, sin embargo, mm, necesitamos nuestro tiempo de convalecencia para no recaer. El pecador, aunque está reconciliado, sin embargo, tenemos una predisposición al mal. Y esto es lo que se ha denominado siempre como la pena temporal. En el fondo, la indulgencia plenaria, ¿qué es? Es, pues efectivamente, conseguir ese perdón pleno, que de alguna forma es una gracia extra para, mm, para dejarnos llenar de la santidad de Dios. Es como un plus. Eh, lo que pasa es que la indulgencia, a ver, desgraciadamente, en la historia de la Iglesia no se ha entendido bien. Bueno, no se ha entendido bien, o mejor dicho, se ha contaminado con cuestiones de economía. Recordaréis cómo en algunos siglos, para conseguir la indulgencia, la gente a lo mejor tenía que pagar o tenía que... Bueno, ya está, son de estos episodios un poco raros que hemos tenido en la historia de la Iglesia, pero en el fondo la indulgencia no hace referencia a nada de eso, ¿vale? No hace referencia a nada de eso. La indulgencia es un tiempo, es el momento extraordinario y pleno en el que la gracia de Dios nos ayuda a plenificar lo que es el sacramento de la penitencia. Bueno, bien, mirad, sabiendo que queda poco, ¡buf! ¡Buf, buf, buf! Bueno, eh, mira, yo os voy a ofrecer, porque al final a ver, una charla, bueno, pues tiene su ámbito, puede tener su más o menos su fuerza, pero yo creo que lo interesante de todo esto es que sembremos también las ganas en cada uno de los que estamos aquí o de los que podamos hablar con ellos para leer durante todo este año y enriquecernos leyendo por lo menos tres documentos que son fundamentales. Mirad, os he puesto aquí un libro que seguramente a lo mejor alguno lo tenéis y ya habéis empezado a leerlo. Es del Papa Francisco. En el fondo es una entrevista que le hizo un periodista, Hernán Reyes Alcaide, que es de Buenos Aires, que a mí, desde luego, yo lo he leído y me ha encantado. Es una maravilla, es una maravilla. La esperanza no defrauda nunca. Porque, fijaos, más que centrarse en todos estos detalles que yo os he dicho, que bueno, pues vale, esto a lo mejor es lo más oficial, porque no queda otra. Pero aquí el Papa se centra, y os lo voy a hacer de una forma rápida, para no aburriros y para dejaros ahí esas ganas de poder leerlo. Mirad, el Papa hace en este libro una descripción de lo que es los rostros de la esperanza, ¿vale? Donde, por ejemplo, mirad, empieza hablando de un capítulo, dice, ¿cuál es el mejor rostro de esperanza para una humanidad? Dice, sin duda, el de una mujer embarazada. Sin duda. Y, por ejemplo, mirad, para que... Me salto muchas cosas, pero es que si no, no me va a dar tiempo. Para que veáis por dónde va este capítulo, que solamente voy a comentar un poco de este capítulo. Luego después os voy a ir diciendo, solamente enunciar los capítulos que dice. Pero fijaos, dice el Papa algunas perlas que dice en este capítulo. Dice, ¿por qué propongo el rostro de una mujer embarazada? Dice, porque una mujer embarazada cada día aprende a vivir en espera, en la espera de ver la mirada de su hijo, que ya lo tiene dentro de ella y sabe que vendrá. Eso es esperanza. El amor materno da luz la vida y da incluso sentido al dolor. Por eso, aquí, por ejemplo, en este capítulo, el Papa hasta incluso nos habla de la necesidad de que promovamos
la natalidad. Muchos han querido inculcar teorías eugenésicas de que ya somos demasiados aquí en la Tierra. Muchos han justificado incluso la cultura del descarte. Bueno, pues el Papa en esto es clarísimo. Tenemos que revertir el invierno demográfico que se avecina en muchas regiones del mundo. El nacimiento de los hijos es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Esto es genial, no me digáis. Si nacen pocos niños, quiere decir que hay poca esperanza. El tema de la baja natalidad es una verdadera emergencia social. Atención, que nosotros estamos en Cáritas. La baja natalidad es una verdadera emergencia social. Y mucho más en países que denominamos desarrollados. A lo mejor porque hay muchos pretextos que son ingenuos. El consumismo exacerbado, la ilusión de una realización personal en soledad, la sacralización del tiempo de ocio. Claro, dice el Papa, así el deseo de formar una familia queda anestesiado y se convierte en una utopía. Cada vez se habla menos de los derechos familiares, que van cediendo paso a todo tipo de discusiones, discusiones sociales, políticas, mediáticas. Bueno, por eso aquí el Papa, por ejemplo, claro, apuesta para que efectivamente haya una alianza real entre el mundo de la política, de las empresas, de la sociedad civil, en donde estemos. ¿Para qué? Pues para promover la natalidad. Es decir, que si es el rostro mejor donde podemos experimentar la esperanza de una persona, de una madre, de un padre, de una familia, de una sociedad, ¿cómo no vamos a impulsar la natalidad? Y efectivamente habrá que reparar las formas de exclusión social que están afectando a jóvenes y a su futuro. ¿Por qué ahora mismo se relega tanto la natalidad? A ver, todos sabemos las razones, pero eso efectivamente está restando esperanza a nuestros jóvenes. No dejemos, dice el Papa, no dejemos que formar una familia sea una ilusión. En muchos países, sigue diciendo un poco más adelante, los poderes judiciales están dando pasos muy importantes para velar por los intereses incluso de los niños cuando uno de los padres se desentiende de sus obligaciones. Bueno, aquí habla también de lo que significa la adopción. Bueno, por ejemplo, habla también una cosa que es fundamental incluso también para nosotros en Cáritas, habla también de lo que es la defensa de la vida. Esto, esto sí que es identidad propia de nosotros, cristianos, que efectivamente, ya lo dijo la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Y una de las formas más macabras de esta cultura del descarte es el aborto. El aborto, dice el Papa, no es una cuestión de fe, que no, repetimos, no es una cuestión de fe, es una cuestión de humanidad. Es un problema pre-religioso, o sea, antes de ser religioso. Incluso el Papa también, por ejemplo, nos advierte de la preocupación en muchos ámbitos por el avance de las denominadas terapias prenatales, que en el fondo lo que hacen es seleccionar y descartar a niños con diversas patologías, bajo la falsa ilusión de una prevención. Y en esto la enseñanza de la Iglesia sobre este punto es clara. La vida humana es sagrada, inviolable, y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos debe ser fuertemente desalentado, porque es la expresión de una mentalidad eugenésica inhumana, que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar
a sus hijos más débiles. Como veis aquí el Papa no se corta ni un pelo, ¿eh? Lo dice bien clarito. También, por ejemplo, habla sobre la cuestión de la subrogación de vientres. Y aquí dice el Papa, vuelvo a reiterar una vez más la absoluta condena a esta práctica, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de una madre. Bueno, bueno, pues eh, como veis, el Papa tiene aquí en este libro, me salto ya cosas, tiene aquí cosas interesantes sobre rostros de esperanza. Mujer embarazada, tiene otro capítulo también muy interesante, dice el rostro de un pobre. Este sí que casi lo pondría como lectura obligada para los que estamos en Cáritas, el segundo capítulo que pone aquí, el rostro de un pobre. Por ejemplo, nos dice otro rostro de esperanza, el rostro de un migrante. Es precioso el libro, ¿eh? O sea, no crees que es un mazacote de esto que se te cae de las manos. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Es un libro genial para leerlo cada uno personalmente y si queréis regalarlo, bueno, es una joya. Fijaos otro capítulo que él dice el rostro de esperanza de un civil durante la guerra. Y fijaos ahora mismo lo que estamos viviendo con estas negociaciones infames. Por ejemplo, otro rostro de esperanza, y este es muy bonito, el de un abuelo con su nieto. Pues esto para los que seáis abuelos os va a encantar este capítulo. Y el último capítulo, este también es interesante, sobre todo para los más jovencillos, la esperanza siempre tiene rostro humano. ¿Por qué? Porque, a ver, lo digo así con mis palabras, no leo nada. Aquí el Papa lo que hace es prevenirnos de los riesgos que hay de dejarnos llevar por la cuestión de la inteligencia artificial, de lo tecnológico, que sí, que es verdad que, a ver, no podemos renunciar ni podemos rechazar la tecnología, somos hijos de nuestro tiempo, pero atención que se nos está colando pues algo muy dañino para lo que es también la esperanza humana. La esperanza siempre tiene rostro humano, siempre. Y aunque, fijaos, aunque hagamos webinar, aunque hagamos cosas por internet o encuentros virtuales, nosotros, nosotros tenemos que procurar siempre el trato vis a vis, siempre. Eso es fundamental, siempre. Bueno, y mirad, termino ya con esto. Y si queréis, y podríamos a lo mejor hacer un comentario o ya lo que veamos cada uno. Mirad, os he puesto aquí, aparte de este libro que os he dicho, ¿vale? Es La esperanza no defrauda nunca, del Papa Francisco. Os he puesto también aquí 3 documentos más que, bueno, nos pueden valer. El primero es de Benedicto XVI, Espe Salvi, que seguramente lo recordaréis. Este fue una carta encíclica que él publicó hablando sobre la esperanza. Recordaréis que él escribió sobre la caridad, primeramente, luego escribió sobre la esperanza, Espe Salvi, y este sí sería muy bueno que también lo pudiéramos leer en casa o en grupos, ¿vale? Es verdad que, hombre, no voy a decir que sea más académico, pero sí es verdad que tiene un rigor propio de Benedicto XVI. O sea que, bueno. Luego después en el medio os he puesto Spes nos confundit, la esperanza no defrauda, que es la bula de convocatoria del jubileo del año 2025. Es un documento muy, muy breve del Papa Francisco, donde nos recuerda precisamente los motivos para esperar. Está muy bien. Eso hasta incluso en grupos vuestros, de grupos parroquiales, si lleváis grupos de catequesis, si estáis con los mismos voluntarios, es, está muy bien.
Vale, y el último que os pongo aquí es esta guía del peregrino que la ha editado la Conferencia Episcopal Española, que esta la podéis descargar en internet, ¿vale? Esta la podéis, bueno, todos los podéis descargar por internet, pero bueno, el papel siempre es el papel. La guía del peregrino tiene varios artículos muy interesantes que nos pueden ayudar a cómo vivir este año el jubileo. Además vienen también algunas celebraciones, vienen también incluso el signo específico que la conferencia ha buscado este año para el jubileo, que es sobre la trata de blancas. Bueno, yo creo que merece la pena, por lo menos que le echemos un vistazo y hasta incluso si, como digo, en los grupos parroquiales de Cáritas, pues hasta incluso podéis hacer alguna jornada, alguna convivencia donde lo podéis desarrollar, pues oye, pues fenomenal. Bueno, Loli, yo con esto ya me callo, porque tenía más, pero ya no más. Vale, yo si os parece, estos documentos los descargo y bueno, pues en un correo se pueden enviar a todas las Caritas parroquiales. Ujú. Y así pues los directores o delegados pues lo pueden también hacer llegar al resto de voluntarios. Yo no sé si vais a comentar algo de lo que se está preparando, del jubileo aquí en la diócesis, si es momento o no es momento, por lo menos Ah, que la vale, gente también lo vaya sí, sabiendo, claro. sí, cierto, cierto, sí. Vale, mirad, eh, como sabéis, se han declarado sitios jubilares, que son algunas iglesias dentro de la diócesis. Está en Valdepeñas, en Puerto Llano, Malagón, la Catedral y Alcázar, ¿vale? Bueno, pues ahí hay un domingo al mes donde una de estas parroquias se puede ganar la indulgencia plenaria. Todo eso para facilitar también el que la gente pueda recibir esta gracia. Pero luego después, don Gerardo lo que quería era que hiciéramos unos encuentros diocesanos, jubilares, que uno de ellos va a ser para adolescentes jóvenes, que va a ser en Tomelloso, otro va a ser para familias, que todavía no sé dónde va a ser, no lo han hecho público todavía, y el tercer encuentro, que nos lo han encomendado y le hemos puesto el nombre de Colectivos de Esperanza. ¿A qué va a hacer referencia esto de colectivos de esperanza? Pues tanto a nivel interno de la Iglesia, es decir, pues tantas asociaciones, tantos grupos, tantas congregaciones, Cáritas, Manos Unidas, San Vicente de Paúl, bueno, tantos grupos que tenemos en la Iglesia donde efectivamente estamos ejerciendo la caridad, como grupos extraeclesiales que en el fondo también son colectivos de esperanza. Entonces, bueno, pues, a ver, lo estábamos gestionando para poder celebrarlo en fecha próxima, pero se nos ha complicado porque el sitio donde queríamos no tiene reservado, bueno, estaba ya ocupado ese sitio. Entonces, no vamos a decir fecha todavía, pero sí vamos a decir que se está preparando un encuentro jubilar bajo este título, Colectivos de Esperanza, donde efectivamente podamos ganar el jubileo y hasta incluso poder abrirlo a, ya digo, colectivos de esperanza, pues por ejemplo, yo qué sé, imaginaos, eh, Afanion, que son la Asociación de Chicos contra el Cáncer, Niños contra el Cáncer, pues es un colectivo de esperanza, claro que sí. Bueno, de todas formas ya os mandaremos también información conforme vayamos avanzando en cosas más seguras que tengamos. Vale, aquí en el chat han puesto alguna pregunta. Dice, ¿solo se adquiere el perdón de los pecados en el marco jubilar con las indulgencias plenarias? Entonces, ¿qué ocurre con quien se confiesa en su parroquia y no celebra el jubileo por no poder acudir a ninguna celebración? En resumen, en las confesiones ordinarias se nos perdona a medias
quizá no haya entendido bien la explicación que se ha dado sobre esto. No, Esto sí, lo han sí, dejado en el chat. sí, 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 sí. A ver, mira, a ver, una confesión es, efectivamente, es un acto sacramental donde se recibe la gracia de Dios, la solución de los pecados. Es decir, no es que hubiera, no es que hubiera que buscar otra cosa extraordinaria para que Dios nos perdone. No, 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 no. Una confesión es siempre válida, siempre. Fijaos, he puesto el ejemplo del enfermo. El enfermo, cuando le dan el alta en el hospital, ¿está plenamente restablecido? No. Necesita reposo. Necesita también un momento para afianzar ese momento de alta que le han dado. De alguna forma, la indulgencia plenaria es, es como la plenificación de la gracia de Dios. O sea, no se necesitaría, no se necesitaría la indulgencia plenaria. En principio no. Pero sí es verdad que la indulgencia plenaria lleva añadido pues todo ese componente social y moral que hacíamos referencia al inicio. ¿Por qué? Pues porque en el fondo queremos restablecer todas las relaciones rotas que nuestro pecado o que nuestra relación con las personas hayamos podido romper. Bueno, no sé si, si lo he arreglado o lo he estropeado. No lo sé. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Lo que sí que voy a ir dejando ya en el chat y luego también se mandará pues vía WhatsApp, correo electrónico, es un formulario de evaluación que siempre pasamos como una pequeña evaluación de la webinar. Y bueno, pues pediros que en la medida de lo posible, pues también nos podáis reportar qué os ha parecido la charla y bueno, pues ya digo que es algo que solemos hacer siempre. Ahí en el chat lo tenéis. Nada, pues si alguien quiere preguntar alguna cosa y si no, pues damos por finalizada la webinar de esta tarde. Pues parece que no levanta nadie la mano. De todos modos, bueno, pues la grabación la pasaremos. Los documentos que ha mencionado Felipe, pues también los haremos llegar a todas las Cáritas. Y no sé si la presentación, pues si me la pasa Felipe, pues Ujú. también se puede Vale. compartir. También Ujú. se puede compartir. Vale. Ujú. Pues nada, agradecer como siempre pues la presencia y el interés que mostráis. Que aunque, bueno, pues hemos estado conectados 42 personas, pero son muchas más, pues porque he visto por ahí, pues grupos, por ejemplo, el grupo de Pedro Muñoz, el grupo de Tomelloso, el Centro Jericó también se había conectado. No sé si alguno más, porque como muchas cámaras están apagadas, pero que somos bastantes las personas pues que solemos estar en este tipo de charlas. Pues nada, buena tarde a todos y nos seguiremos viendo por este medio. Muy bien. Muy bien. Bueno, adiós. Gracias a todos, adiós. Adiós. Buena tarde. Adiós, buenas tardes.